¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Esta es la clase número 68 de Fisiología Social, Socialismo Biológico y de el Cuerpo Social. Habíamos quedado en que íbamos a comenzar a hablar de la religión, de la mujer, derechos derechos religiosos, los derechos de la mujer, derechos a la libertad de expresión y otros derechos. Pero antes de continuar, vamos a ir a una actividad que les voy a mandar. Tratan de buscar rápidamente un lápiz y un papel. Es una actividad que realmente no es una actividad. Es como una investigación que van a hacer. O una recomendación, para decirlo de otra manera mejor. Ustedes saben ya cuál es la forma de descargar el libro del cuerpo social. Se los voy a decir nuevamente porque ya hace tiempo que se los había dicho y ya como estamos a más de 60 videos, se los voy a repetir para aquellos que quieran leer el libro de forma completa. Lo puedes descargar gratuitamente. Tienen dos formas de hacerlo. Una es que vayan a Google, colocan mi nombre, José Martín Bron, y le va a aparecer un chorrero de cosas ahí, Entonces después de eso seleccionan la página Script. No me acuerdo bien si termina en una D o algo así. En la página Script, o sea, pueden ir directamente con mi nombre o pueden escribir directamente la página Script. Y entonces, en la página Script va a conseguir otro chorrero de cosas. Se va a ir a una subpágina que se llama Documentos. En Documentos, le va a aparecer una pantalla más o menos así. Y aquí va a escribir mi nombre. Y abajo del nombre va a escribir el cuerpo social. También le va a aparecer otra chorrera de cosas. Pero con mi nombre, la página va a ser más específica. Entonces, después que aparezca mi nombre, nos puede aparecer una lista de este lado o una lista de este lado. Depende de cómo esté configurada la página. Si aparece una lista de este lado, le va a aparecer los diferentes formatos en que está el libro del cuerpo social. Por ejemplo, le va a aparecer en PDF, que se los recomiendo descargarlo así, en MOPU, algo así, o MOMOVI, no me acuerdo cómo es, en PBU, algo así. Bueno, de diferentes formatos. Entonces, ¿qué sucede? Va a aparecer el libro número 1. Usted lo descarga. Después vuelven a buscar, pero el libro número 2. Después el libro número 3. El libro número 4. El 5, 6, 7 y 8 libros. Son 8 libros, estimado usuario y estimada usuaria. Son 8 libros. Para que sepa que es muy denso, muy pesada la cantidad de libros.
Puede descargarlo uno por uno con calma. Puede descargarlo en un pendrive para que lo tenga ahí todo el tiempo a la mano. Son unas formas diferentes de descarga. Es completamente gratuito. La otra actividad que les quiero decir es que pueden ir a Google otra vez, no, ¿cómo se llama? A, van a YouTube, es la cosa. YouTube. Y van a buscar el video de lo que se llama el Kibalión. No me acuerdo si se escribe así. ¿Qué es el Kibalión? Pero en video, ¿verdad? Aparecen bastantes videos. Puedes descargar lo que sean audiolibros. Pueden descargar videos con dibujos, o sea, con animaciones, lo que usted prefiera. Uno de los mejores es en audiolibro. Que normalmente dura 4 horas el audiolibro. Por eso que les digo que lo descarguen en un pendrive o algo así, porque es mucha cantidad y lo pueden escuchar durante mucho tiempo. O sea, que es el Kibalión, deberían de escucharlo varias veces. Pueden escucharlo más o menos una vez al día, en la noche, unas 10 veces o 20 veces, la cantidad de veces que ustedes quieran, y descarguen el libro del cuerpo social en esta página, Script. Entonces vamos entonces a la computadora, estimado usuario y estimado usuario, y espero que esa información que les estoy dando, como dice el dicho, no caiga en saco roto. Vamos a la computadora. Entonces vamos a hablar de la religión. Sé que es un tema sensible para algunas personas, pero como les expliqué, trate de tener la mente abierta. Entonces habla del capítulo 3, de la libertad de religión y de la libertad de expresión. Del derecho a la libertad de religión y de culto. Las autoridades de la República garantizarán la libertad de religión y de culto, mientras dichas religiones y cultos no constituyan delitos o actos punibles y cumplan cabalmente con las estipulaciones prescritas por la ley y por esta Constitución. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y el culto de su preferencia, y a manifestar libremente sus creencias en público o en privado, siempre y cuando dichas manifestaciones no constituyan delito, no perturben la paz pública y no atenten contra los derechos o deberes de los otros ciudadanos y o de las otras ciudadanas, o perturben el curso normal de la República. Toda persona, ciudadano o ciudadana, tiene derecho a profesar su fe religiosa y el ejercicio de su culto mediante la enseñanza o de otras prácticas, siempre y cuando no sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes, al orden público y a esta Constitución. Ahora, de la independencia y autonomía de las iglesias. El cuerpo social de la República garantizará la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El gobierno de la República se reserva el derecho y el deber de gobernanza, fiscalización, observación y vigilancia sobre todas las actividades y expresiones religiosas,
con la finalidad de preservar la salud física y psicológica de la población, en lo ateniente a prédicas o prácticas antiéticas, prédicas o prácticas políticas antirrepublicanas, antisocialistas, antidemocráticas o fascistas y todo tipo de expresiones o acciones punibles, las cuales generarán automáticamente inmediatas sanciones civiles, penales o administrativas, independientemente de las personas, iglesias, cultos, transgresores, transgresoras o de quien se trate. Para este control, supervisión, fiscalización y vigilancia se creará el Consejo Nacional para Asuntos Religiosos, conocido también por sus siglas CONAS Religioso, cuyas funciones principales, aparte de los ya mencionados en el presente artículo, consisten en hacer que se aplique realmente la legislación que regula la materia en toda la situación y operación de las iglesias, de los cultos y de las congregaciones religiosas. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, yo no pretendo dar clases de religión ni nada parecido. Pero, ¿qué significa esto de la religión? Religare es de donde proviene la palabra religión, que proviene del latín, ¿verdad? Significa volver a ligar. O sea que supuestamente la persona que practica una religión se vuelve a ligar con Papá Dios, sea la forma en que lo conciba. Pero que resulta que hay tantas distorsiones y ramas de esa supuesta religión o religare que se dan tantas ramas que llegan al extremo de lo punible, de lo penable de forma legal. Y entonces, ¿qué sucede? Usted puede tener la religión que usted quiera. Es algo personal, ¿verdad? Pero cuando se involucra de forma social la religión, o que atenta, por ejemplo, contra los animales, que hay religiones que matan animales por sacrificio, o como las religiones satánicas, que supuestamente deberían de ofrecérseles víctimas humanas, y usted se esconde, usted, o el que lo practica, pues, se esconde en un sótano o una habitación y hacen sus rituales y agarran a una persona y la matan, la descuartizan, se beben la sangre, etcétera. Ese es un delito. Y usted me puede decir, bueno, y si la víctima se ofrece y está mayor de edad, en plena posesión de sus facultades mentales y dice, bueno, yo quiero que ustedes me sacrifiquen a mí, ya sea otra cosa, pero tiene que haber una sustentación gráfica de eso. Una especie de, así como se hace un testamento, que tiene que ser notariado y cosas así. Tiene que haber un sustento legal para ello. Un papel, ¿verdad? Un documento gráfico. Yo, fulanito de tal, por medio de presente, hago constar que sí estoy dispuesto a que me sacrifiquen, que me descuarticen, que me coman, que beban mi sangre, etc. Y que no sea bajo coacción, ¿verdad? Bueno, la otra cosa es que, aparte de que hay religiones, como los que tienen muchos gringos, que son religiones satánicas y que afectan a la humanidad. Usted sabía, estimado usuario y estimada usuaria, que la mayoría de los satánicos en Estados Unidos son los que tienen las mayores empresas, las empresas de comunicación, las empresas de alimentos, las empresas tecnológicas. Cuando estemos hablando de las cuestiones esotéricas, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, esas personas, la mayoría de ellas quieren destruir al mundo.
o no al mundo, a la humanidad completa. No tienen ningún tipo de escrúpulo. O sea que es algo más allá de lo que es una cuestión religiosa. Vamos entonces a continuar. Espero, estimado usuario y estimado usuario, que entienda que cuando se aplican las leyes para aquellas supuestas religiones que se sobrepasan en sus supuestos derechos. No es que se esté en contra de la religión. Por lo menos yo personalmente sí estoy en contra del fanatismo total. Porque la mayoría de las guerras han sucedido por el fanatismo. Vamos a abrir un paréntesis. ¿Qué sucedió en España cuando los moros o los musulmanes invadieron España? Estuvieron casi 800 años en España. Claro, siempre hubo una liga, etcétera, pero nunca se toleraron en esos 800 años, porque eran dos religiones fanáticas, la religión musulmana y la religión católica. Nunca se comprendieron, nunca se aceptaron, se hicieron la guerra durante esos 800 años. Y cuando sacaron a los musulmanes, borraron de la historia todo lo que era musulmán, o trataron de borrarlo. Quedaron algunas palabras, etcétera, pero nunca aceptaron nada. O sea que había tanto fanatismo que no aceptaban absolutamente nada de la otra parte. No estaban dispuestos a escuchar a nadie, ni a analizarse ellos mismos. Vamos a continuar. Ese es algo de la historia. Se entenderá que el gobierno del cuerpo social de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela, haciendo uso y honor a su carácter exclusivamente laico, no controlarán más allá de lo que dictamine la ley, ni tendrá preferencias religiosas con respecto a las actividades propias de los cultos, de las iglesias y de todos los tipos de actividades religiosas. O sea que el Estado es laico, no religioso, pues. No es una teocracia. El gobierno de la República no gravará con impuestos excesivos los medios de subsistencia de las iglesias provenientes de los donativos de los feligreses. No quiere decir que no haya impuestos. Sin embargo, tampoco sostendrá gratuita o monetariamente a ninguna de las iglesias, cultos o actividades religiosas, cualquiera que sea su naturaleza, sin menoscabo de que las mismas puedan recibir créditos o préstamos bancarios como los que puedan tramitar en los mismos términos cualquier tipo de personalidad jurídica. ¿Por qué yo coloco esto, estimado usuario y estimada usuaria? Muchos estarán en contra de esto, porque se acostumbraron a la tetica del Estado. Porque lo coloco porque muchas de las mismas religiones que son subsidiadas por el Estado están en contra del Estado. O sea, muerden la mano que los alimenta. Usted me dirá que no es así, pero infórmese para que vea que sí es así. Entonces, la idea es que el Estado no esté manteniendo a ese tipo de iglesias, que cada quien se mantenga por sí mismo. Usted mira que esta es una arbitrariedad, etcétera. Diga lo que usted quiera, pero estamos hablando de forma legal, no de asuntos religiosos en sí. O sea, este tema no está hablando de la religión, sino de un asunto legal, porque las iglesias son entidades jurídicas. Quiero que me comprenden en ese sentido. Vamos a seguir. Ahora, del Consejo Nacional para Asuntos Religiosos y Conarreligiosos. El Consejo Nacional para Asuntos Religiosos, Conarreligiosos,
estará adscrito al Ministerio del Interior y Justicia y, cuando las condiciones objetivas sean propicias, pasará a formar parte del Comando para el Placer y la Felicidad. El Consejo Nacional para Asuntos Religiosos, CONA Religioso, conocerá, compendiará, sistematizará, vigilará, controlará, fiscalizará y auditará de manera científica y objetiva todas las doctrinas, el organigrama y la literatura concerniente a las actividades religiosas, a las iglesias y a los cultos que se encuentren o se desarrollen en todo el territorio de la República, así como de territorios o países extranjeros. El CONA religioso llevará un censo o registro exacto de todos los actores y actrices principales y responsables de los cultos o actividades religiosas, junto con un compendio exacto de sus doctrinas y ceremonias. Se entenderá que ninguna institución, compañía o persona, perteneciente o no a dichas iglesias, cultos religiosos o actividades religiosas, podrá impedir, estorbar, oponerse o negarse al trabajo controlador o contralor, fiscalizador y de observación continua por parte de las autoridades pertenecientes al Consejo Nacional para Asuntos Religiosos. El CONA religioso creará, dictará y preparará cátedras audiovisuales y documentales sobre religiones comparadas de la manera más lógica, científica y metódica posible, para darlas a conocer a todos los interesados e interesadas y a los alumnos de los establecimientos de enseñanza. El CONA religioso igualmente procurará que se hagan seminarios y concilios religiosos continuos, nacionales e internacionales, para ayudar en lo posible, de manera imparcial, objetiva y científica, a reunir y sistematizar en un solo cuerpo de doctrina religiosa todos los elementos iguales, coincidentes o parecidos de todas las religiones y cultos existentes en el país y en el extranjero. Se procurará que el CONA religioso también tenga una actividad internacional intensiva en lo concerniente a investigación, observación, recopilación y sistematización de todo lo que tenga que ver con la materia o en su radio de acción. Estimado usuario y estimada usuaria, usted me dirá o se preguntará, bueno, pues si tú dices que eres hijo de Papá Dios, ¿por qué eres tan duro con las cuestiones religiosas? Sí, soy duro. ¿Por qué? Justamente porque soy hijo de Papá Dios. Lo primero que te exige Papá Dios es la valentía. En una parte de la Biblia te sale algo parecido así. Amárrate el pantalón y sé valiente. Y no tengan miedo a los que matan el cuerpo, sino temed a los que matan el alma. Bueno, hay muchos que supuestamente son religiosos que quieren matar el alma. Y también al cuerpo, claro. Pero que resulta que a cuenta de que son supuestamente religiosos, quieren estar por encima de la ley. Y aparte de eso, te hablan de religiones que son una estupidez. Acuérdense que yo hablo claro, no tengo que congraciarme con absolutamente nadie. El que le caiga bien, bien, el que no le caiga bien, ese es su problema. Ahora, si tú me hablas de una religión o de algo de la religión de forma lógica, que tenga lógica y cuestiones científicas, yo puedo entenderte, puedo creer en lo que tú dices, si me lo explica de forma razonable. Pero no puedes pretender que yo te crea algo que sea estúpido. Porque no estamos en las épocas ni en las épocas de las cavernas,
ni en la Edad Media, ni en nada parecido. No que me va a venir con que, no, que los caminos de Dios son inescrutables y cuestiones así. No, tiene que, para mí, por lo menos de forma personal, tiene que tener una base en la lógica y en la razón para que yo pueda estar de acuerdo contigo. Es lo que estaba explicando en unos videos anteriores, de que si alguien me hace una entrevista sobre cualquier tema y va a comenzar a acorralarme o a querer acorralarme o a querer utilizar una lógica sofista, una lógica ilógica, pues, o hacer inferencias personales que no tienen nada que ver con lo que yo estoy hablando, se me sale la clase, pues la baja personalidad mía. Porque no es igual que tú te sientas atacado a todo atacar, ¿verdad? Entonces, si tú me vas a hablar de religión sin ningún tipo de base lógica, no puedes pretender que yo te crea ni siga tu discurso. Entonces, la mayoría de las religiones, muchas de esas religiones no tienen ningún tipo de base lógica sobre nada. Entonces, me están hablando de cuestiones, vamos a llamarlo así, históricas, pero sin base de ningún tipo, y de fanatismo. Estimado usuario y estimada usuaria, ¿qué sucede con el fanatismo? Que no te deja pensar de manera lógica. Imagínense ustedes, si yo no pensara de manera lógica, no estuviera escribiendo, no fuera escrito este libro, ni estuviera haciendo estos videos, ni estuviera basándome en la ciencia, ni siquiera en la misma teología. Porque esto tiene que ver con la teología y con cuestiones del mentalismo. Vamos allá a la cartelera. Vea, agarra de nuevo su lápiz y su papel para que escriba esta palabra. Ya dijimos que busque el libro que se llama El Cuerpo Social, que es la base con la cual estamos hablando. También descargue el Kybalión en YouTube como audiolibro y puede averiguar por su propia cuenta qué es la gnosis. ¿Qué es la gnosis? Si usted, estimado usuario y estimada usuaria, que le interesa la religión, no va a estar cerrado a la investigación. Y va a haber muchas cosas de la gnosis, del Kybalión, que tienen su cierta lógica. No vamos a decir que la tenga completa, pero sí tiene su cierta lógica. Y lo otro es que existen diferentes tipos de religiones, unas más profundas que otras. Cuando puedas le voy a enseñar un papel que tengo por ahí guardado, que no sé, no me acuerdo dónde está, que habla con respecto a la élite mundial que quiere esclavizarlo a usted, estimado usuario, y a usted, estimado usuario, a través de la religión, aplicándola como un opio para dormir su conciencia. Por eso es que hay que hacer más dureza en las cuestiones legales. Hacer de forma legal la cuestión de la fiscalización de las religiones. Porque han utilizado las religiones para someter a los pueblos. Y someter principalmente al individuo, que comienza a creer en cosas que no tienen base de ningún tipo. Vamos a continuar. Del gobierno de la República y la fiscalización de las actividades religiosas. Se entenderá que el gobierno del Cuerpo Social de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela y la legislación nacional no prevé ni preverá
ninguna sanción por concepto de convicciones religiosas, ni persecuciones judiciales o encarcelamientos por convicciones religiosas, a menos que las mismas sean de carácter punible o estén abiertamente en contra de las leyes de la República y o de las estipulaciones contenidas en esta Constitución, o que en nombre de dichas actividades se realicen cualquier tipo de actos delictivos. En consecuencia, el gobierno del cuerpo social de la República y la legislación nacional protegerá los derechos ciudadanos de los creyentes o participantes de todas las religiones y cultos, sin excepción. Bueno, antes de continuar vamos a ver una pausa musical. Vamos a regresar para continuar. Entonces el Estado va a protegerlas, va a proteger los derechos ciudadanos de los creyentes o participantes de todas las religiones y cultos, sin excepción. Se entera que en el cuerpo social de la República no se tolerarán y están prohibidas por la ley lo siguiente: la incitación a la enemistad entre los ciudadanos y ciudadanas, a cuenta de la religión, ¿verdad? La incitación a la destrucción de bienes públicos y o privados o a la subversión del orden social. La incitación, a cuenta de la religión, a la discriminación, al odio o al fascismo en relación con otras personas o contra otras creencias religiosas o cultos. La incitación a la desobediencia de las autoridades, de las leyes o de la Constitución. La utilización de una religión o culto como fachada para realizar proselitismo político, adoctrinamiento antidemocráticos o antisocialista o cualquier otro asunto político. El gobierno del cuerpo social de la República preverá fuertes sanciones penales, civiles, pecuniarias y administrativas a todos los transgresores de la ley y a todas las transgresoras de la ley, y por no admitir al trabajo a centros médicos, docentes o de otro género por causa de sus convicciones religiosas, o por despedir a alguien por sus convicciones religiosas, así como por cualquier intento de impedir
el libre y legítimo ejercicio de cultos o ceremonias religiosas. Se entenderá que todos los cultos y actividades religiosas que se realicen en el territorio nacional tienen iguales derechos y posibilidades de expresión y ninguna persona o grupo de personas podrán pretender ante el gobierno de la República o ante cualquier otra entidad tener preeminencia sobre cualquiera de los otros cultos o actividades religiosas e incluso no podrán pretender tener preeminencia sobre el mismo gobierno o las leyes de la República, sobre sus autoridades o sobre su legislación. Se entenderá que en ninguno de los documentos oficiales de la República, cédulas de identidad, pasaporte, lista de censos o cuestionarios personales, se hará mención alguna sobre las actividades de culto o de religión que se profesen. Se entenderá que el gobierno de la República, a través del Consejo Nacional para Asuntos Religiosos, CONAS religioso, tendrá el poder para fiscalizar, vetar, inscribir, incautar, ilegalizar, censurar, sistematizar, observar, desautorizar o prohibir cualquier tipo de culto o de religión que sea promotor o auspiciador de delitos e incluso también podrá ayudar al encarcelamiento de los implicados o de las implicadas en la perpetración de delitos por causas o con trasfondos de cultos y o de religión. Usted me dirá, estimado usuario y estimada usuaria, que eso va a ser una especie de casa de brujas o de un tribunal de la Inquisición. Muchos dirán que ese va a ser un paso hacia atrás en los derechos personales. Pero si usted es un poquito más objetivo, va a entender el por qué yo coloco eso. Usted no ha visto entonces por sí mismo lo que es el fanatismo religioso, ni lo que hacen muchas religiones por ahí escondidas. Le voy a dar un ejemplo. A lo mejor parece un ejemplo estúpido, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo. En la película antigua, no me acuerdo si el actor era Charlton Heston, de Planeta de los Simios, una película vieja, aparecían unos tipos que estaban bajo la tierra, que habían sobrevivido a las explosiones atómicas, y su religión era adorar a una bomba atómica que no había explotado. Y decían algo así, bueno, gracias Santa Bomba Atómica por protegernos y cosas de eso. Parecerá gracioso para algunos, pero aunque usted no crea, hay religiones de ese tipo así. Le rezan a cosas que no tienen animación o que para ellos es algo sagrado, pues. ¿Por qué? Porque hay religiones, como les expliqué, que son primitivas, otras que son totalmente ilógicas y otras que son lo que se llama decididamente delictivas. Todo eso hay que reglamentarlo, porque eso no está fuera de la sociedad. Eso está dentro de la sociedad y el problema no es que sean... el problema en sí no es la religión, tú puedes creer lo que tú quieras, el problema es cuando es un acto social y tú quieres convencer a los demás de ese acto social. Bueno, que nuestra religión es que hay que matarnos porque vienen los marcianos, que ha sucedido. Vienen no sé si usted se acuerda, hace años pasaron muchos suicidios colectivos porque supuestamente se iba a acabar el mundo.
y se multiplicaron las supuestas sectas religiosas, sectas satánicas, y hubieron muchos suicidios colectivos. Porque que venían los marcianos, otro era porque siempre hay una excusa extraña. Porque se iba a acabar el mundo en el 2000. Entonces usted entenderá que como es un hecho que se llama de interés jurídico, tiene que ser reglamentado. Sea cual sea la creencia. Ese es independiente de la creencia. Usted puede creer en lo que usted quiera, pero tiene que ser reglamentada esa creencia. Porque imagínese usted que usted cree que hay que poner ciego a los niños, porque el Papá Dios mandó a poner ciego a los niños. Entonces usted empieza con sus propios hijos, porque son unas víctimas de usted. Y los mete en un cuarto, los encierra, le saca los ojos, etcétera. Usted dirá que es una locura lo que estoy hablando, pero hay religiones que son así. Vamos a continuar. De los delitos, límites y prohibiciones inherentes al derecho de la libertad de culto y de la religión. El padre, la madre y otros familiares tienen derechos limitados y condicionados a que sus hijos, hijas o parientes reciban la educación religiosa y de cultos que esté de acuerdo con sus propias convicciones, pero que no impliquen o constituyan delito. Sin embargo, en el cuerpo social de la República no se tolerará bajo ninguna circunstancia y será inadmisible maltratar, vejar o menospreciar a los niños, niñas o adolescentes para intentar inculcarles cualquier tipo de culto o fe religiosa o, por causa de dichos cultos o fe religiosa, someterlos o someterlas a cualquier tipo de ritos, cultos, prácticas o fanatismos religiosos que atenten indebidamente contra su buen desarrollo físico, mental o emocional, o que afecten de alguna manera el ejercicio de cualquiera de sus derechos, deberes, garantías y libertades individuales, difusos, colectivos o conexos. Se entenderá que nadie podrá invocar creencias religiosas, doctrinas, dogmas, mandatos divinos, disciplinas religiosas o de rituales de cultos para eludir el cumplimiento de sus deberes ciudadanos o la obediencia y cumplimiento debido de las leyes o de la Constitución de la República, ni podrá invocar dichas creencias, dogmas, mandatos divinos o disciplinas religiosas o rituales de culto para impedir, tratar de impedir, estorbar, negar o sabotear a otras personas el libre y legítimo ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos. Se entenderá que el gobierno del cuerpo social de la República y la legislación nacional no permitirán bajo ninguna circunstancia la libre actividad de personas o grupo de personas, sean religiosos o de cultos, que con el pretexto de la fe, de la doctrina, del dogma o de la disciplina religiosa o de los rituales de culto inciten al delito, alteren o traten de alterar el orden público o la paz de la República, o que atenten contra el equilibrio o normal desarrollo de la personalidad y de los legítimos deberes y derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esto me hace acordar, estimado usuario y estimada usuaria, hace tiempo, estoy hablando de los años 80, 90, 70, por allá, existía, no me acuerdo si era en Estados Unidos, una secta que le llamaban los hijos de Dios o los niños de Dios, algo así. Porque lo triste es que le ponen los nombres más aparentemente inofensivos que hay. ¿Y qué hacía esa secta de los hijos de Dios? O los niños de Dios. Búscalo en internet. Debe estar por ahí todavía. Bueno, pedofilia con los niños.
a cuenta de la religión. ¿Y cuáles son los últimos escándalos de la misma religión católica? Con los supuestos curas, pedofilia. ¿Y cuál es uno de los últimos escándalos de las fiestas en Estados Unidos con los políticos y artistas y demás? Pedofilia. Y todo eso está envuelto en cuestiones supuestamente religiosas. Haga la pequeña investigación por ahí en internet y conseguirá algo de eso. Vamos a continuar. El gobierno del cuerpo social de la República y la legislación nacional no permitirá que, con la excusa del desarrollo de cultos, ceremonias o actividades religiosas, que se realice o se intente realizar lo siguiente: atentado contra la salud física, mental o social de las personas, incitación a no cumplir las leyes de la República o las obligaciones civiles y sociales, incitación a la destrucción de la naturaleza o de la biodiversidad, incitación a la destrucción de bienes públicos o privados, que promuevan la matanza o maltrato indiscriminado de personas y o de animales, que realicen o intenten realizar la profanación de tumbas y o de cadáveres, que realicen o intenten realizar actos que vayan en contra de las buenas costumbres o en contra del normal curso de la República. Bueno, para los estimados usuarios y estimadas usuarias que no saben lo que es la pedofilia, esa es sexualidad con personas menores de edad, con niños o niñas. Vean este dibujito de fantasía. Una persona volando con dos plumas. Se entenderá que las autoridades religiosas, sus instituciones y o sus miembros y seguidores que se comporten dentro o fuera de sus dogmas, rituales o cultos como una sospechosa, esta cuestión está echando broma aquí, sospechosa fuerza militar o como un simple partido político no reconocido como tal de manera legal, o como algún tipo de organización policial o fuerza de choque paramilitar, o como alguna secta satánica, será disuelta y legalizada de manera inmediata. Sin menoscabo de cualquier otra sanción penal, económica, civil o administrativa, que sí existen esas fuerzas militares. Estimado usuario y estimado usuario, ¿usted sabe cómo conquistaron América? Con una fuerza de choque supuestamente religiosa. Ellos mismos se llamaban soldados de Dios y eran los jesuitas, que fue fundado por un ex militar. ¿Y qué hacían? Venir a adoctrinar a la población aborigen. ¿Y qué les decían? Bueno, Dios no quiere que tú mates, pero déjate matar. Dios no quiere que tú robes, pero déjate robar. Dios no quiere que tú violes a nadie, pero yo sí te puedo violar a ti. Dios no quiere que tú seas violento, pero nosotros sí podemos ser violentos contigo. Así fue que conquistaron América. Matando, robando, violando y todo lo que terminen ando a cuenta de la religión. Vamos a seguir entonces con lo de la familia.
Título 4. De los derechos sociales y de la familia. Capítulo 1. Del gobierno y de los derechos sociales y familiares. Artículo 884. De los derechos de la familia. Se entenderá que en el cuerpo social de la República, ningún derecho social ni personal es absoluto ni ilimitado. Y debe entenderse también que todos los derechos y deberes ciudadanos están circunscritos a las circunstancias en las que se ejercen y sus límites, pérdidas y prohibiciones estarán preestablecidos por la ley, la moral, las buenas costumbres, el bien común, el sentido común y por esta Constitución. Se entenderá que el cuerpo social de la República considera que la célula fundamental de la sociedad es la persona humana, así como considera que a la familia como una asociación civil y protegerá a la familia como asociación civil natural de la sociedad y como un espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas humanas en cualquiera de sus fases biológicas de su ciclo vital y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. Estimado usuario y estimado usuario, usted ve que yo aquí no coloco a la familia como la supuesta célula fundamental de la sociedad, como es una supuesta doctrina anterior, ¿verdad?, que tenía la famosa república burguesa y dejaba por fuera al individuo. Yo coloco que la célula fundamental de la sociedad es la persona humana y la familia, que es circunstancial. Usted no pidió nacer en esa familia, ¿verdad? Usted nació ahí por azar prácticamente. Es como una asociación civil, es como una institución, pues, pero no legalizada. ¿Qué sucede? Que cuando nacemos en esta institución civil, esta asociación civil, nacemos como una especie de víctima involuntaria. Ahí se nos adoctrina, se nos inculcan unas supuestas ideas, se nos da una supuesta educación, se nos manda a una escuela que a lo mejor no queremos ir. Yo por lo menos no me gustaban las escuelas donde yo iba. Se nos mata la imaginación, se tortura a una persona. Normalmente a los niños se los tortura. Y a cuenta de que son familias, se abusa de esa persona menor de edad. En la mayoría de los hogares que yo conozco, estimado usuario y estimada usuaria, y usted debe saberlo, se abusa de la condición del niño por su indefensión. Se le trata como imbécil, se le esclaviza y no se le da una educación real, una educación verdadera que debería de tener. Se le minimizan sus potencialidades. Y cuando lleguemos a la etapa de lo que yo le llamo el síndrome de perturbación mental, usted va a entender el por qué hay tantas personas locas, desquiciadas, neuróticas, desequilibradas, etc. Y todo viene de la familia. En las familias que existen, comienzan esos traumas. Y dice, bueno, porque es algo normal. No es normal, estimado usuario y estimada usuaria. Hemos normalizado lo anormal. Es como decirle que sea normal el capitalismo. El capitalismo nunca fue normal. Eso no existe, no existía antes. Y creemos ahora que es normal tener que pagar por cualquier cosa. Mira, voy a agarrar ese palo que está en el piso. Bueno, ese es mío, tienes que darme tanto dinero. Mira, voy a agarrar un tubo de agua ahí de ese río. No, ese río es mío. Me tienes que dar tanto por ello. No es normal eso, estimado usuario y estimada usuaria. Vamos a continuar porque si no me voy a extender. Se entenderá que
ni el gobierno de la República, ni las autoridades pertinentes permitirán ni tolerarán la violencia doméstica en cualquiera de sus formas, sean quienes sean los perpetradores o perpetradoras. Se entenderá que las relaciones familiares también son actos sociales, relaciones sociales y actos públicos, aún dentro de la intimidad y privacidad del hogar, por lo cual son elementos de interés legislativo y deberán basarse en el respeto mutuo y la igualdad de derechos y deberes, así como en la solidaridad, el esfuerzo por el bien común, por la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El gobierno de la República garantizará la protección integral de la madre, del padre y o de quienes ejercen la jefatura de la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, a ser criados o criadas y a desarrollarse mientras sea posible en el seno de sus familiares de origen o, en su defecto, tendrán derecho a una familia sustituta y a la tutelaridad del gobierno nacional de conformidad con la ley. Se entenderá que la adopción tiene efectos similares a la filiación y se establecerá siempre en beneficio del adoptado o de la adoptada, de conformidad con la ley, y la adopción internacional es subsidiaria de la nacional. Otra cosa que quería decirle, estimado usuario y estimada usuaria, ¿de dónde salen ese poco de zagaletones, de muchachos mal criados, mal educados y demás? Del hogar. Porque si usted no le enseña educación suficiente al niño, buen comportamiento, buena dicción, que aprenda a manejarse de manera autónoma, que sea limpio y ordenado, responsable, independiente y disciplinado, después se le va a hacer muy difícil hacerlo por sí mismo. Vamos a seguir. Del gobierno de la República en relación con la paternidad y la maternidad. El gobierno de la República, mediante apoyos, recompensas, premios o incentivos de todo tipo, protegerá integralmente tanto a la maternidad como a la paternidad responsable, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Se entenderá que las parejas casadas, concubinas o personas solteras tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o de hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios facilitados por el gobierno de la República que les aseguren este derecho. Sin embargo, el gobierno del cuerpo social de la República incentivará a las parejas para que tengan un número promedio mínimo de hijos y o de hijas que no sea inferior a 2 ni superior a 4, y para ello dará bonos compensatorios por cada nuevo hijo o hija que traigan a la República. Yo coloco esto, estimado usuario, como una sugerencia, no es que sea una ley, ¿verdad? Incentivará a las parejas. No es que le va a decir, bueno, nada más tienen que tener 4 muchachos, no. Usted puede tener la cantidad que usted quiera, 10, 15, 20 muchachos si quiere. Pero lo ideal es que no tenga tanto si no tienes cómo mantenerlo. O que si eres un estimado usuario y estimada usuaria que son de otros países, el venezolano tiene la maña de tener varios hijos de diferentes mujeres, más que todo el hombre. Y tener 2 y 3 mujeres diferentes al mismo tiempo. Te dirá que esa es una cuestión machista y demás. Bueno, pues aquí la mayoría de los hombres se han criado así, pues. Y en las antiguas familias se tenían hasta de 10 y 12 muchachos, de un solo golpe. Pero no es que sea un límite que yo estoy colocando aquí, es una sugerencia, para que sepan.
Ahora, el gobierno de la República garantizará la asistencia y protección integral a la maternidad y a la paternidad en general a partir del momento de la fecundación, concepción, embarazo, parto y puerperio, y se asegurará los servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos, garantizando también un parto humanizado para este cometido, y se creará el sistema reproductor del cuerpo social de la República, compuesto por el Comando para el Placer y la Felicidad y el Comando para la Cría y la Reproducción, o en su defecto se encargará de la materia el Ministerio de Salud. El padre y la madre, conjunta o separadamente con el gobierno del cuerpo social de la República, tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y estos o estas a su vez tienen el deber recíproco de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismo o por sí misma, cuando estén viejos o enfermos, por ejemplo. La ley de familia establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria tanto de los padres y de las madres para con los hijos e hijas, como viceversa, cuando la madre y o el padre no puedan valerse por sí mismos. Los hijos e hijas están en el deber de asistirlos en todas las circunstancias en que los necesiten. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, para la siguiente oportunidad entonces vamos a hablar de los derechos de la mujer. Nos vemos en la siguiente oportunidad.